Pues bueno, justo te estaba presentando, estabas diciendo que eras nutricionista y que estabas especializada en el lipedema. No sé si quieres comentar tú alguna cosita más o presentarte, que lo vas a hacer mejor. Pues nada, muchísimas gracias Aida por la invitación. Soy Beatriz Gete, dietista nutricionista y lo dicho, bueno, pues especializada en la parte de alimentación y lipedema. Vale. Me parecía súper guay traerte al directo de Hablemos de Menopausia porque aunque hace unos años ya la OMS reconoció el lipedema como una patología más incluida en la población y especialmente en mujeres, ¿no? Es de donde más abunda el porcentaje. Sigue habiendo muchas dudas y mucho desconocimiento al respecto. Incluso hay profesionales que todavía esto no les suena del todo. Entonces, voy a aprovechar a hacerte muchas preguntas. Aprovecha y exprime el ratito que a mí también me han llegado alguna para ti. Vale, genial. Pues empiezo yo. ¿Podrías explicarnos un poquito para todas esas mujeres que no saben qué es el lipedema, qué es realmente esta enfermedad? Bueno, pues es una enfermedad, como muy bien dices, completamente desconocida. Solo desde el 2018 está ya, bueno, pues categorizada como enfermedad, aunque desgraciadamente, bueno, pues son muchos los profesionales sanitarios que todavía no saben ni que existe. De hecho, les dices lipedema y linfequé. No, no es linfedema, es lipedema, que creo que también habría que hacer una mención especial pues, para poder diferenciar ambas dos patologías. El lipedema concretamente afecta mayoritariamente a mujeres, aunque sí que es verdad que hay algún caso en hombres, pero muy poquito porcentaje de momento que podamos ver en la bibliografía. Y se está barajando un porcentaje de un 11 a un 15%, aunque ya se está viendo que nos estamos quedando bastante atrás y que podríamos estar hablando quizás incluso hasta de un 20% de afectación. No se sabe muy bien cuál es el origen de la enfermedad, se barajan tres hipótesis, entre ellas pues la parte inflamatoria, por otro Mm. lado ese componente genético y por otro, uno de los que nos une, esa parte o de cambios hormonales que pueden darse tanto en la pubertad, en esa parte, ¿no?, de adolescencia para entendernos mejor, la parte del embarazo y en la menopausia. Y realmente el lipedema lo que conlleva es una acumulación excesiva de grasa, vamos a decir, un acúmulo anormal de grasa que nada tiene que ver ni con el sobrepeso ni con la obesidad en extremidades, tanto inferiores en las piernas como en los brazos. Un poco en función del grado de afectación y de dónde se ubique esta grasa, bueno, pues hablamos de diferentes tipos y de diferentes grados. Pero bueno, no creo que en estos momentos tengamos que meternos tan en profundidad. Vale, genial. Sí, porque creo que ahora mismo hay bastante desconocimiento y ya solo el poder reconocerlo y ver un poquito, ¿no? Por dónde ir, ya es bastante luz. Com- Totalmente. Simplemente el poder ver unas fotos, que aunque no sea de grados avanzados, el poder ver unas fotos quizá de alguna otra mujer, ¿no? Pues que esté diagnosticada puede arrojarnos un poquillo de luz y decir, anda, pues si estos son mis piernas o estos son mis brazos. Porque cursa con dolor, cursa con pesadez, aunque ese dolor a veces no es tan llamativo porque como estamos acostumbradas a vivir con ello, pues no, ir es no llama normal. tanto la atención. Vale. Comentabas que puede tener una afectación hormonal. ¿Puede ser tanto para empeorar síntomas como para que aparezcan? Eso es, tanto como para empeorar. No te voy a decir tanto como revertir, pero sí como para que se paralice, sobre todo quizá en embarazo, pues hay más casos, ¿no? Pues que se mantenga estable, pero como es tan sumamente desconocida y todavía estamos en pañales, pues tanto para aparición, tanto como para agravar síntomas, como para que digamos que esa progresión que habíamos estado sufriendo durante X años se paralice Vale. o se mantenga estable. Ujú. ¿Qué tipo de alimentación podría ser más recomendable si yo ya sé que tengo lipedema y encima a la vez estoy entrando en la perimenopausia, menopausia, ¿no? Que comentábamos este cambio hormonal. Ujú. Sobre todo, de momento, una de las pautas de alimentación pues, que más está establecida es esa pauta de alimentación antiinflamatoria, que ahora está en boca de todo el mundo, Todo el pero mundo. sobre todo valorar, ¿no?, cómo es la alimentación de esa mujer en cuestión en estos momentos y a partir de ahí o de ella en concreto, pues por lo que ya sabemos, pues la parte de hábitos, familia, por otro tipo de sintomatología asociada,
pues la parte de sofocos, que suele ser una de las más recurrentes, o cualquier otro tipo de patología adherida, ¿no? O añadida a todo esto, cómo es tu alimentación actual y qué cambios podemos promover para tratar de mejorarla. Pero siempre, siempre el eje central, la mujer afectada. En definitiva, tratar de reducir pues, la parte de alimentos procesados, intentar basarlo en alimentos frescos, consumo de frutas y verduras, por incorporar mayor cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes, la parte de la fibra y sobre todo, bueno, pues irnos a aumentar el contenido de grasa saludable, ese Vale. omega 3 Ujú. concretamente. Me parece maravilloso cuando venís Nutris, ¿no? Y hablamos de alimentación antiinflamatoria y creo que está todo el mundo ya con papel anotando en plan de ¿qué me va a quitar? ¿Qué tengo que poner? Entonces, me parece súper bien lo bien que lo has explicado. Totalmente, ¿no? Al final, quitar, poner, ¿no? ¿Qué quitamos o qué evitamos? Porque puede ser otra de las preguntas recurrentes. Pues, ¿qué quitamos? Pues la parte de alcohol, que no deja de ser un vasodilatador, la parte de alimentos más procesados, ricos en azúcar, esa parte de grasas trans. Sería un poco, ¿no? Pues esa línea a seguir que te diría que, ¿no? Pues casi todas las dietas, si es que se nos permite hablar de dietas, Si es saludable, ya está siendo antiinflamatoria. Luego habrá que valorar cada caso individual. Pero me parece muy exacto. guay porque es como, voy a anotar, a ver si esta me dice que quito el gluten o quito los lácteos o quito las legumbres, pero la cerveza del sábado y el domingo no se tocan. Exactamente. Entonces es como, "Mueh". Pero la cerveza tiene gluten, claro. Sí, sí, pero esa es un No cuenta. hinchazón que se puede tolerar. Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, pues iría un poco en esa línea, ¿no? Al final, nuestro trabajo se trata de eso, de recibir a la persona, en este caso a la mujer, ver cómo es su patrón actual y qué cambios podemos tratar de incluir, porque no para todo el mundo la alimentación va a ser idéntica. Va a ir un poco en función de la parte de sintomatología que haya alrededor, pues de sus circunstancias, de que le guste cocinar o tenga que hacer cocina de supervivencia, como yo le llamo, va a depender de otras muchas circunstancias. Vale, genial. Pues muchas gracias por el matiz, que creo que también es necesario. Vale. Dicho esto, ¿hay alimentos preferibles a evitar durante esta etapa si tengo lipedema? Hemos dicho los procesados. Sobre ¿Algún? todo esa parte de procesados, la parte de pues, alimentos que ya no solo por el procesamiento en sí, pues porque como yo digo, ¿no? Un pisto puede ser un alimento procesado, pero no hablamos de un ultraprocesado. Distinguir un poco entre aquellos que nos hacen la vida más fácil y aquellos pues que, bueno, pues sería preferible consumir en momentos puntuales, porque no les vamos a prohibir, pero esa parte de azúcares, harinas refinadas, esa parte del alcohol, sobre todo y valorar, bueno, pues de una forma, ¿no? Más puntual cada uno de los casos. Pero a grosso modo te diría que ese podría ser un poco el gran enfoque. Vale. Ahí sería interesante realmente también mirar las etiquetas, ¿no? Porque hay veces que compramos recursos de, ¡buah! Este es maravilloso. Y luego te pones a leer y dices, pues los trozos parecerán que es pisto, pero tiene todo menos verdura. Exactamente, ¿no? O aquel producto de reclamo sin azúcares, pero la cantidad de recursos que han utilizado o han tenido que utilizar para contrarrestar la falta de azúcar pasa por tener otro tipo de sustancias y, bueno, pues en la parte edulcorante. Vale, vale. Pues muy interesante. En cuanto a la parte de la actividad física, del ejercicio, ¿juega un papel importante? Yo te diría que muy importante, pero muy importante porque practicar esa actividad física en sí misma es buena o positiva, tanto para nuestro estado de salud físico como mental. Pero si encima pues introducimos la parte del lipedema, sobre todo para mejorar movilidad. Hasta hace no mucho se hablaba en los consensos de una actividad de bajo impacto, moderada, suave, como pudiera ser nadar, la bici, caminar. Ahora mismo ya los últimos consensos están hablando de que bueno, no es tanto ya el impacto, sino que esa mujer tenga adherencia a practicar ese deporte. Es decir, si se practica, que se haga, independientemente de que sea un deporte de contacto, sea correr, sea el que sea. Pero, bueno, pues deportes acuáticos sí que es verdad que, bueno, vienen a ser unos de los más indicados, pues porque el cuerpo está en agua, No hay no impacto. se somete a esa parte de la gravedad y encima, bueno, pues ejerce esa parte de drenaje linfático, ¿no? Sin menospreciar el trabajo de fisios, pero sí que tendría un efecto muy, pero que muy beneficioso. Uh -huh.
Todo también adaptado, evidentemente, al grado de dolor o al grado del lipedema, pues porque hay mujeres que tienen muy condicionada esta parte de movilidad. Quizá empezar por ejercicios todavía si cabe más suaves, una gimnasia de mantenimiento, un yoga, un pilates, podría ser algo más interesante. ¿Vale? Si en estos casos ya estamos también dentro de la menopausia y digamos Ujú. que no estamos en un estadio alto, porque probablemente igual ya lo hemos identificado, el ejercicio de fuerza puede ser interesante. Totalmente. Yo te diría que es uno de los más interesantes, pues por todo el beneficio que reporta a nivel hormonal, porque al final tú mejor que nadie también sabes, ¿no? Porque esa parte de ejercicio de fuerza regula la parte hormonal. Y una de las teorías por las que surge el lipedema es por la relación que tiene con los estrógenos, que Vale. todavía se desconoce el mecanismo, pero bueno, pues hablamos de esa posibilidad, ¿no? Esa sinergia con respecto a por qué surge el lipedema. Por lo Ujú. tanto, importante que el ejercicio que guste sea el que se practique. Sí, que se mantenga en el tiempo. Exactamente, Vale. tal cual. Me parece maravilloso. Pobrecitos los estrógenos, ¿eh? Siempre salen a la mal mencionados. Sí, y qué raro que solo sean cosa nuestra. Sí, es como... Qué poco se habla de ellos. Vale. En el caso de tener celulitis o un aspecto como más acolchadito, ¿no? Que es esto que, estos reclamos que Eh, solemos vernos en el espejo, sobre todo en la parte de las piernas. En el caso del lipedema, ¿se puede llegar a mejorar algo con la alimentación o todo es enfermedad? Se puede llegar, o hay un aspecto de mejora, todo depende un poco del grado y bueno, pues de qué patrón de alimentación partamos o cuáles sean nuestros hábitos de vida a nivel de salud. Sí que hay una parte de mejoría, sobre todo en la parte visual suele mejorar bastante si se tiene en cuenta pues alguna referencia, ¿no? Pues de esa foto en la playa, por ejemplo, esas que solemos ser, ¿no? Muy esquivas a la hora de poder hacérnosla, sí que Ujú. suele haber cierta mejoría, pero esa mejoría, hablo de cierta mejoría, puesto que va a llegar un punto en el que no pueda mejorar porque, bueno, pues la enfermedad está ahí. Una pauta de alimentación antiinflamatoria, esa parte de drenaje linfático manual, una buena hidratación y esa pauta de ejercicio físico, pues al final, ¿no? Suma un buen bloque para poder ayudarnos en este aspecto. Y aquí, ¿no? Pues el aspecto de la piel yo diría que está muy relacionado con la parte de la frustración, esa parte más emocional. El hecho de poder, ¿no? Acudir a terapia si esa parte del lipedema nos está haciendo, ¿no? Pues que no podamos continuar con nuestra rutina de día a día o nos está dejando, ¿no? O dejando fuera de ciertos planes, yo creo que también es algo que hay que reivindicar. Totalmente. Pero al final, en lipedema, en simplemente En tener ta- menopausia, quiero decirte, si al final tu vida está siendo limitada o condicionada por un síntoma, hay más cosas que tenemos que valorar y trabajar. Totalmente. ¿Vale? Una mujer que esté entrando en la perimenopausia y tenga lipedema, ¿puede bajar peso? Sí, sí que podría bajar peso. Yo ahí pues me gusta hacer ese matiz, ¿no? Que más que igual bajar peso, centrarnos más en esa parte de composición corporal, ¿no? El mantener la masa muscular, que la pérdida de peso sea una buena pérdida de peso, que se dé a base, ¿no? De reducir ese porcentaje de grasa, aunque me ponga un poco técnica, y mantener esa parte de masa muscular. O incluso, quién sabe, si venimos de una etapa sedentarias, ¿no? Y este gusanillo nos pica y es una mujer que empieza, ¿no? A relacionarse con el ejercicio de fuerza, pues quizá incluso notemos una ligera de aumento de peso, aunque la ropa nos siga quedando más flojilla. Por lo Vale, tanto, yo sí que sería algo que tendría muy en cuenta. vale, genial. Digo siempre peso porque ya sabes un poco. Sí, que es la Luego forma me más encanta fácil la de que. pregunta porque luego escuchas y es como, vale, luego me quedo con la explicación, pero es como, vamos a decir la palabra, pero si no es como, no, a mí grasa no me interesa, me interesa peso. Total, totalmente. Vale. Em, comentábamos entonces que no todo el aumento de peso que tiene una persona, en este caso una mujer, se debería totalmente a la enfermedad, ¿no? Y esto me explico un poco. A veces, y creo que sobre tu experiencia me vas a confirmar un poquito lo mismo, vemos que tenemos una condición o tenemos una enfermedad o estamos atravesando una etapa que por X circunstancias obviamente está pasando algo que es real,
Pero es muy fácil también tirar balones fuera y como que sacar la excusa y es como, no, esto es por esto. Entonces no hay manera. No sé qué opinas Ujú. un poquito sobre esto. Sí, a ver, al final, sobre todo, ¿no? Cuando estamos hablando del lipedema, resulta muy frustrante porque, pues, en ocasiones, hasta detectarlo, hasta poder ponerle nombre a lo que sucede, pasan muchos años, has intentado 20.800 dietas sin éxito, has tenido épocas de matarte, ¿no? Pues porque muchos pacientes así lo dicen, de matarte en el gimnasio sin éxito, porque esa zona de las piernas o los brazos o la zona afectada por lipedema no está respondiendo como te gustaría. Entonces, ¿qué acaba sucediendo? Incremento esa rigidez con respecto a entrenamiento, incremento la rigidez con respecto a la alimentación sin cambios aparentes. Por lo tanto, luego tiro la toalla. ¿Para qué me voy a esforzar si esto no está cambiando como a mí me gustaría? Y así entramos en ese bucle, en ese círculo sin fin. ¿Qué acaba sucediendo? Pues que mantener una buena alimentación y mantener esa práctica de ejercicio físico es buena en sí misma, sobre todo para que la enfermedad no progrese. Ujú. Quizá ahí es un poco, ¿no? Ese punto, ¿no? Pues de trabajarlo en terapia, de trabajarlo con una persona psicóloga especializada en este tema, para que nos ayude a afianzar verdaderamente las bases, que no es con esa expectativa de un cambio estético brutal, sino paralizar la parte de la enfermedad o sobre todo paralizar la progresión de la enfermedad, porque la enfermedad, por mucho que nos cuenten, a día de hoy no tiene cura. Ujú. Vale. Entonces, ahí sí que, bueno, pues la parte de responsabilidad, ¿no? De hacer todo lo posible, pero bajar las expectativas a algo realista. Vale, eso que has dicho me ha parecido muy interesante. Creo que tanto el lipedema como fuera del lipedema, porque en caso de todas las mujeres que vivimos o hemos vivido en algún momento de nuestra vida bajo el canon estético de qué se espera de mí, cómo tiene que ser mi cuerpo, dime qué mujer no se ha matado en algún momento a hacer ejercicio y que encima ha asociado a tengo que sudar mucho para perder peso. Lo cual Sí, me ¿no? parece O muy no me guay lo esfuerzo que lo has dicho, suficiente. que a veces estás creyendo que estás haciendo mucho y realmente no es justo lo que estás necesitando, ¿no? Que también lo de Exactamente. las dietas a la hora de dietas como no como el hecho de alimentarme, sino como el hecho restrictivo, ¿no? Sí, el hecho de pollo y piña. Eso es, pollo y Oh, piña, lechuga y pechuga y me quito la cena porque menos calorías es perder peso. Entonces, cuando vemos que eso no funciona, igual es que el problema está justo ahí, que eso no es lo que necesitamos. totalmente. Así es, ¿no? Que se trata de nutrirnos bien y de alimentarnos correctamente para que nuestro cuerpo tenga lo que necesita y pueda funcionar en base a los objetivos que queremos perseguir. Pero eso siempre bajo ese terreno realista. Bajo Total. ese terreno realista que creo que ambas dos lo Sí, pero una manejamos cosa es la con las. expectativa y luego como todo, o sea, lo que decíamos de ser congruente con una misma. Una cosa es yo la expectativa que tengo de algo y otra cosa es cuánto voy a hacer yo para que llegue a esa expectativa, que eso también hay que trabajarlo. Yo me puedo Totalmente. imaginar muchas cosas, pero ¿cuánto estoy dispuesta a hacer o quiero hacer o se adapta O, a mí para que o yo lo quiero, consiga? o quiero realmente cambiar, ¿no? Y esos cambios los puedo mantener en el tiempo. Eso Pues es. porque luego entra, ¿no? Pues soy mujer trabajadora, familia, entra en otro tipo de quehaceres, actividades y es real. Ujú. Totalmente. Entonces, eje principal la persona y a partir de ahí empezar a hacer cambios. Total, brutal. Me ha parecido temazo, ¿eh? Pero no al revés. Maravilloso. Vale. ¿Qué diferencia hay entre tener grasa localizada Ujú. en este caso en la menopausia, ¿no? Que suele ser un poquito más zona abdomen, más, ¿no? El Sí, flotador la, que la llaman bajada, todas la las bajada de mujeres. los estrógenos, ¿no? Pues yo siempre digo que nos hace parecer ese cuerpo al de un hombre. Eso es. ¿Y qué diferencia hay eso, esa parte de grasa localizada, frente al lipedema? Habitualmente el lipedema no suele localizarse en zona del abdomen, es más esa zona de extremidades. Habitualmente o bastante característico, esa zona de tobillo, de maleolo que queda invisible, no se ve, tiene una especie de almohadilla de grasa, rodillas también, ¿no? Pues vamos a decir ocultas, pues porque hay esa parte del lipedema, tanto en la parte interna, porque no se juntarían rodilla con rodilla, como en esa parte, digamos, superior zona de los muslos, en esa zona de glúteo, por ejemplo, y a nivel de brazos suele ser bastante característico de la zona de hombro hacia la zona del codo. Suele ser lo más característico. Por lo tanto, bueno, pues hay diferentes síntomas, hay diferentes que, bueno, pues hay
si se pasan por redes o, bueno, pues la copa de CAF, bueno, pues hay diferentes síntomas que pueden llegar a haber. Importante que no se confunda con el linfedema, que es un poco lo que hemos comentado al principio, porque el lipedema es bilateral, afecta ambas dos extremidades. Y el linfedema, en cambio, puede ser unilateral, afectar exclusivamente a un único brazo, afectar exclusivamente a una única pierna. Otra de las diferencias también más notables es que el linfedema, como hablamos de linfa, afecta también a lo que es las manos y afecta al empeine de los pies y deditos de los pies. El lipedema, en cambio, empieza a partir, vamos a decir, de muñeca y a partir de codo. Pie y mano están perfectamente en condiciones, vamos a decir, habituales. O sea, en zonas donde podríamos tener algo de grasa en nuestro cuerpo, ¿no? Eso es, eso es. Así es, así es. Y esa grasa localizada por menopausia, pues por los cambios hormonales que sufre nuestro cuerpo, que esos pues los puedes o podrías aprovechar ahí a comentarlos tú, que pues estás especializada en esta parte. En cuanto a la perimenopausia o menopausia, porque pueden aparecer los síntomas una vez ha ido totalmente la regla, ¿no? Parece que a veces también hablamos menopausia porque es como que cuando decimos peso, ¿no? Es como se engloba todo, pero luego nadie se siente identificada adentro. Y realmente menopausia es la ausencia de un año entero sin regla, pero digamos que tiene fases, ¿no? Que sería la perimenopausia o premenopausia, que son todos esos años antes que no podemos hacer nada porque nuestro cuerpo se va adaptando a ello y a partir de los 40, poco a poco, va a ir entrando, es como esa preparatoria a esa menopausia. ¿Qué pasa? Que en esa premenopausia puede haber un climaterio, que es un inicio de unos síntomas, ¿no? De unos pilotitos que tenemos que empezar a cuidar porque nos está diciendo, oye, aquí algo está cambiando. guapi, tu cuerpo está cambiando, hazme un poquito de caso, ¿no? Y pueden pasar los síntomas que comentabas, pues puede haber sofocos, puede haber aumento de un pequeño, hago énfasis, un pequeño aumento de la grasa en la zona abdominal. Y siempre digo un pequeño porque una cosa es la parte del factor de nuestros queridos estrógenos que comentábamos y otra cosa es los hábitos que yo estoy haciendo, porque sin darnos cuenta vamos a ver que todos están como muy relacionados. Yo al final, si veo una percepción de un aumento de peso, tengo síntomas como puede haber más ansiedad, más taquicardias. Debido a los sofocos, puede haber sofocos nocturnos, por lo tanto eso nos va a crear insomnio. O puede haber despertares simplemente, pues porque mi conciliación del sueño no es tan buena. Dolores de cabeza, migrañas, inflamación, serían así como un poquito los más comunes, ¿no? Luego hay a veces falta de líbido, sequedad vaginal, y luego ya pues hay mujeres que tienen otro tipo de síntomas que no son tan comunes. Sin darnos cuenta están todos muy relacionados porque si yo cojo peso, no tengo energía, duermo mal, me levanto de mala leche, no me apetece nada en el día, no hago ejercicio, paso a hacer la comida porque no me encuentro bien. Sin darnos cuenta empezamos a hacer un bucle de hábitos y normalmente se suele ir hacia el lado negativo. Entonces, ahí, por ejemplo, es más fácil que esta pérdida de peso cuando se hace tan grande, porque es como muy común, ¿no? Parece, cuando llegas a la menopausia vas a engordar. Y el problema no es que estés en la menopausia, sino es lo que estás haciendo estando en esta etapa o preveniendo para no tener que estar ahí, ¿no? Porque Ese bucle del que hemos hablado que también puede llegar a suceder con lipedema, ¿no? Me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, no veo los cambios estéticos que me gustaría y a partir de ahí empieza ese círculo vicioso. eso es, además cometemos el error de si en el pasado mi cuerpo, cuando tenía 20 años, le quitaba de comer o le hacía 4 tonterías, perdía peso, pienso, jo, voy a hacerlo ahora otra vez, que en su día me funcionó. Y justo lo que le estás haciendo a tus hormonas no le mola nada. Entonces, aumenta la ansiedad, aumentan los picoteos, aumenta la sensación de dulce, tanto porque yo me estoy quitando comida por cómo me siento o incluso porque hemos creado resistencias a la insulina, que es nuestro propio cuerpo el que sí que nos está diciendo realmente necesito azúcar, no del formato que se lo damos, pero necesito hidratos de carbono. Así es, que son otro de los pobrecitos que están demonizados. Totalmente. Entonces, importantísimo, la menopausia no es una enfermedad, es una etapa, es una fase por la que vamos a pasar todas las mujeres antes o después. Entonces, los síntomas, hay mujeres que tienen y hay mujeres que no tienen. Y sobre todo, lo más importante, que si lo tienes, que no te quedes con esto ya pasará. No, el cuerpo te está diciendo que hay algo que hay que cambiar.
Tú Sí, imagínate, algo que hay que atender. No, esto a mí es, me hacían llegar la pregunta, ¿no? De cuánto duran esos síntomas de, pues vamos a decir, perimenopausia, premenopausia o menopausia. Ahí, bueno, pues en función entiendo de que pues, cada una de nosotras y lo que se atiendan esos síntomas. eso es. Si yo no hago nada por atenderlos, pues pueden durar 10 años. Ujú. Si yo cuido y empiezo a mirar qué es realmente lo que me está provocando estos síntomas, pues puede que en 3 meses, con muchas Estén exactamente. pues pierdes peso, te encuentras súper bien. Y igual tienes un sofoco, pues porque hace 40 grados en la calle y no te has hidratado, yo qué sé, y te da un calorazo y se intensifica un poco más. Pero algo muy leve y muy puntual, no que sea limitante, ¿no? Ujú. Ahí hay que mirar cómo están siendo nuestros hábitos, muy importante, Total, totalmente. muy importante. Además, eso es que yo sobre todo me encuentro a las mujeres que es lo que hay, es lo que toca. El ginecólogo, no ginecóloga, me ha dicho que a todas las mujeres les pasa y es como, muy bien, normal no es igual a común. Que esto creo que tú también lo tienes muy interiorizado en tu caso con el lipedema, ¿no? Que sea común no quiere decir que sea normal. Totalmente. Que le pase a Así. todas y todas tengan esa respuesta no quiere decir que sea lo normal. Exactamente, que nos hayamos acostumbrado, ¿no? A que eso sea así, no quiere decir que sea lo funcional. ¿Vale? Y por último, te voy a aprovechar a hacer ya la última preguntita, así a modo cierre. Ujú. ¿Qué consejo le darías a una mujer que empieza a buscar información en Internet? Porque esto lo acabas de comentar tú un poquito y sabemos cómo es San Google, ChatGPT, todas estas cosas. Y justo está entrando en la perimenopausia y empieza a ver información, ¿no? Y se abruma, pues no sabe si ahora su problema es totalmente metabólico, si es que tiene grasa localizada, si es que puede ser que tenga lipedema, pues porque en la parte de las piernas de repente tiene una inflamación más grande y no sabe un poquito, ¿no? ¿Qué necesita o por dónde puede empezar? Y justo lo que comentas, lo ha intentado todo y no ve resultados. ¿Qué orden o qué consejo le darías a esa mujer? Pues, por un lado, empezaría quizá por no te culpes directamente, ¿vale? Has hecho lo que has podido con las circunstancias que tenías, pero no te rindas, ¿vale? Quizá no tanto buscar la respuesta en San Google, sino aprovechar esa herramienta tan poderosa para encontrar un profesional que sepa de lo que te está ocurriendo, que te pueda guiar y que te pueda acompañar durante ese proceso, ya sea por ese desajuste hormonal, ya sea por esa parte del lipedema, ya sea por otros síntomas asociados, ¿no? Al final podríamos, ¿no? Pues analizar el caso, desde aquí, ¿no? Lanzar que un Nutri no es un médico, que no podemos diagnosticar lipedema, pero bueno, pues Ninguna enfermedad, podrían ya que estamos. ninguna enfermedad, pero, bueno, pues es cierto que por la parte que me toca no se puede diagnosticar el lipedema, entonces, pues orientarle hacia una persona que sí lo pueda hacer en el caso de que sospecháramos de la patología y, bueno, pues analizar el caso y empezar a desgranarlo poquito a poco, pues en la parte de síntomas, lo que más le preocupe, por dónde podríamos empezar a hacer cambios para empezar a sentirse mejor, toda esa parte, pero eso, el no culparse, no rendirse y utilizar, ¿no? La herramienta poderosa que es Google o el chat GPT para localizar profesionales adecuados, pues para poder ayudarla a esa mujer en ese preciso momento, con las circunstancias que tiene y, digamos, ¿no? Pues la demanda o la preocupación que tenga. Vale, me parece un súper consejo. Sobre todo lo que has dicho de ayudar y acompañar, ¿no? Que encontramos también muchas cosas, aunque busquemos profesionales por internet, Total, en totalmente, ¿no? lo que sea tu bienestar, ¿no? O sea, obviamente que consigas unos objetivos que son los que te has propuesto y te preocupan, pero que no esté atentando contra tu salud y vamos, contra ti misma. Totalmente, ¿no? Y que sea un profesional de la salud que esté, digamos, acreditado para trabajar con ello, ¿no? Pues por eso tenemos ese número de colegiada, por eso tenemos, pues, todo lo que tenemos a nuestras espaldas. Y aprovechando que te tengo aquí, que también que sé que eres guerrera contra el intrusismo, Totalmente de acuerdo. ya Creo vamos que a... todas deberían de preguntar cuando empiezas con alguien o sobre todo, yo que sé, has caído en el error, que eso al final a quien no la han engañado en cualquier momento con cualquier con- otra cosa, ¿no? Nosotras sabemos, yo siempre digo lo mismo,
yo entiendo de comida y entiendo de alimentación, pero cuando soy al mecánico llamo a mi padre, porque si no sé que me van a engañar. Entonces, como, pues esto es lo mismo, ¿no? Busca un poco de información y sobre todo eso, número de colegiada. Y si pues yo qué sé, no pones en redes sociales porque a veces ya sabemos también qué pasa con nuestra información. A ti cuando te mandan algo debería de estar firmado con un nombre, con unos apellidos y con un número de colegiada. Entonces, si no está, eso ya pues huele un poquito Sí, mal. que nos haga sospechar. Así es, así es. Pues muchísimas gracias, Bea, por este ratito. Muchas gracias a Ha ti sido por la mucha luz. invitación. Sí, ha sido una información muy chula y está guay, ¿no? Al final poder tener estos portales para pues dar luz y orientación a las mujeres, sobre todo invitarlas a que sepan que lo que les pasa, que sea común, no quiere decir que sea normal, mucho menos que si llevan muchos años ya estando así, no quiere decir que tengan que llegar otros tantos o que tengan que seguir sufriéndolo a sus espaldas, ¿no? Que Sí, o profesionales acostumbrarse a ello, ¿no? Que en muchas ocasiones es lo que reciben quizá de algunos profesionales sanitarios. o la expectativa que se ha buscado no también. Al final, mujer, pues lleva la casa, trabaja, tiene hijos, y es como, estás casada, no pasa nada. Si no es estrés, siempre es alguna otra cosa a la que podemos achacar y es como, venga, tira, tira, hasta que el cuerpo, As- pues hasta aquí. Totalmente. Así que me parece muy guay. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, un abrazo súper fuerte y a poder seguir aportando granito de arena. Un besito. Hasta luego.